Los refrigerantes actuales los dividimos en 4 grupos. Uno de ellos son los compuestos puros. Los compuestos puros son los gases refrigerantes que solamente tienen un solo tipo de moléculas. Tal es el caso del R11, del R12, del R134A. Las fugas en un sistema de refrigeración no alteran su composición. De ahí siguen las mezclas azeotrópicas. Las mezclas azeotrópicas se componen de 2 moléculas. También tienen la misma composición en fase líquida que en fase gaseosa. Las fugas no alteran su composición. Y aquí empiezan en el número 5, la serie 500, el de 501, 502. Los terceros son las mezclas azeotrópicas. Aquí aparece el número 4 y aquí ya están formados por 2 o más tipos de moléculas. Y aquí las fugas se alteran su composición. Los ejemplos que tenemos, el R401, 401B, 409A. Los cuartos son las mezclas casi azeotrópicas. Aquí, a diferencia de las azeotrópicas, es que el deslizamiento de temperatura que tienen es muy pequeño. ¿Qué es el deslizamiento? Tenemos aquí en nuestra gráfica el punto de burbuja y el punto de rocío. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con gases como el R134A, que son compuestos puros y que no varían la temperatura durante el proceso de evaporación, a diferencia de las mezclas azeotrópicas, que sí se separan, tienen una variación y a eso nosotros le llamamos deslizamiento de temperatura. Son gases que no trabajan a temperatura constante debido a que es una mezcla. Son 3 gases refrigerantes independientes uno del otro, entonces por eso tenemos el deslizamiento de temperatura, que generalmente lo vamos a tener en la parte del inicio del arranque del sistema de refrigeración. Conforme se va estableciendo la temperatura, este deslizamiento tiende a disminuirse. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las láminas. Imagínense que son 3 cilindros de gas refrigerante. Uno de ellos es el 134A, el siguiente es el R507, el siguiente es el R409A. El 134A solamente tiene un solo tipo de moléculas, por eso solamente tiene un solo color. El R507 tiene de 2 tipos, pero aquí se separan en pares. Por eso cuando presenta fugas en un sistema de refrigeración, no se nos altera la composición. Y el R409A, este tiene ya 3, pero son 3 gases refrigerantes independientes uno del otro. Si llegamos a tener fugas, su composición una es en fase líquida y su composición es diferente en fase gaseosa. Este tipo de gases refrigerantes se deben de cargar siempre en fase líquida. Los gases puros o los gases azeotrópicos los vamos a poder cargar como siempre en fase gaseosa o en fase líquida, pero los azeotrópicos los deberemos de cargar todos en fase líquida, y como se ve, todos los que empiezan en 4 se deben de cargar en fase líquida. De lo contrario, se nos puede fraccionar el gas. De hecho, cuando cargamos este tipo de gases refrigerantes, la recomendación es que le coloquemos un pivote en la válvula de carga para que nos sirva como elemento de expansión y nos ayude a amortiguar un poco la presencia de refrigerante líquido que vamos a estar cargando al sistema, ya que esta nos puede ocasionar que se nos desplace el aceite del cárter del compresor y se nos atore en nuestro equipo por inundación, o si lo hacemos muy rápido podemos ocasionar hasta un golpe de líquido en el compresor, dañándolo. ¿De dónde vienen los números? Fíjense, las letras mayúsculas que empiecen ustedes a observar en los gases refrigerantes nos van a denotar una mezcla, y en cambio la letra minúscula nos va a decir que es un gas puro y además pertenece a la familia de los isómeros. La serie 400, estamos en presencia de una mezcla isotrópica y la deberemos de cargar en fase líquida. La serie 500 se puede cargar en fase gaseosa o en fase líquida, como el caso del 502. ¿De dónde vienen esos números? De ASHRAE. ASHRAE asigna los números a los gases refrigerantes bajo el estándar 34. De ahí se van tomando todos los números en base a las características de los gases. ¿Qué significan los números? El primer dígito a la derecha pues nos dice cuántos átomos de flúor tiene el gas refrigerante, y los demás nos van a decir cuántos átomos de hidrógeno, cuántos átomos de carbono tienen cada compuesto. La serie de los triple ceros están los metanos. La serie 100 son llaman etanos, es el 134A. La serie 400 se les llaman zeótropos y ahí son los gases de la serie 400, como el 401A, 401B. La serie 500, ahí ya tenemos a los azeótropos, que ya son, como por ejemplo, el R507 o el R502, esos empiezan en 5 y estos los podemos cargar como si fuera un compuesto puro, fase gaseosa o fase líquida. Esa tabla que está aquí es la tabla del estándar 34. Como ustedes observarán, los gases refrigerantes con los que nosotros trabajamos tradicionalmente pertenecen a la clasificación A1, que son los que tienen la menor toxicidad y la menor inflamabilidad. Y por ejemplo, los nuevos gases, los hidrocarbonos, que son los que pertenecen al grupo A3, que son los que tienen más flamabilidad y un poquito más de toxicidad. Los sustitutos del R12, en esta lámina podemos observar 4.
El R134A es el que es libre de cloro. Los otros tres tienen cloro en sus componentes y además los deberemos de cargar en fase líquida. El 401A y el 401B se lubrican con aceite aquilbenceno, 409A se lubrica con aceite mineral o con aceite aquilbenceno y el 134A lo deberemos de lubricar con aceite poliéster. En el caso del 409A, 401B y 409A los deberemos de cargar siempre en fase líquida por pertenecer a la serie 400 y además que en este caso es muy fácil hacer la actualización. En el caso del 134A no es recomendable que si nosotros tenemos un compresor en R12 lo queramos actualizar a R134A porque el proceso va a ser muy difícil y siempre vamos a tener contaminación cruzada ocasionada porque vamos a traer los lubricantes revueltos en el sistema. Podemos ocasionar que nuestro compresor se nos desviele. Cuando queramos hacer una actualización de esas características, lo mejor será comprar un compresor de 134A, darle un barrido al sistema e instalar el 134A. Como ustedes verán, los gases refrigerantes nuevos tienden a tener cada vez la presión más elevada. Por eso, siempre que hagamos una actualización, tenemos que tomar siempre como referencia nuestra hoja de seguridad de los gases refrigerantes, debido a que, por ejemplo, aquí ven en el caso del 409A, la presión ya se eleva demasiado. Nosotros arrancamos en una actualización de R2 a 157 psi y podemos terminar en 197 si le metemos el 409A. Por eso la recomendación es siempre tratar de buscar, leer en nuestra hoja de seguridad cuál es el gas que nos va a ocasionar el mejor efecto parecido al que tenemos con R12 para hacer nuestra sustitución. En el caso del 502, aquí tenemos un poquito más de opciones. Al igual tenemos nuestras mezclas 402A, 402B, 408A, que podemos lubricarlos con aceite alquilbenceno. El 408A lo podremos lubricar con aceite alquilbenceno o aceite mineral. Y en el caso del 404A y el 507, estos gases, por ser libres de cloro, los tendremos que lubricar con lubricante poliéster. El 404 es una mezcla azeotrópica que lo tendremos que cargar siempre en fase líquida y el 507 lo vamos a poder manejar como si fuera 502. Lo vamos a poder cargar en fase gaseosa o en fase líquida. El 402A y el 402B los podremos lubricar con alquilbenceno. El 408A puede incluso trabajar con aceite mineral o aceite alquilbenceno. Y aquí es muy fácil hacer la actualización. Como en el caso anterior, los gases nuevos tienden a trabajar cada vez con la presión más elevada. Por ejemplo, si estamos sustituyendo de 502 por un gas nuevo, fíjense, pasamos de 282, con 404A estaremos en 311, y con el 507 ya estaremos arriba en 321, ya todos los gases nuevos tienden a subir la presión de la descarga.